Hola, ¿qué tal? El día de hoy les hablaremos sobre la Guerra Fría. ¿En qué consistió la Guerra Fría? La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, ideológico, social y cultural que se desarrolló entre los años 1945 y 1989 entre dos bloques de países liderados por Estados Unidos de América y la Unión de las Repúblicas Socialistas. El eje conflicto se desarrolló en torno a las dos superpotencias surgidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, líder del bloque occidental integrado por países europeos capitalistas, defendían el capitalismo como sistema económico y la democracia como sistema liberal político. Unión Soviética, encabezada el llamado bloque este o bloque oriental, integrado por áreas de bajo ocupación del Ejército Rojo y las Fuerzas Armadas comunistas. Defendían el comunismo como sistema económico y la democracia popular como sistema político. Análisis de la Guerra Fría. El miedo y el sentimiento anticomunista que el surgimiento del comunismo desató entre los sectores de poder en Europa y Estados Unidos a partir de la Revolución Rusa de principios del siglo XX y del estallido de la Guerra Civil China en 1927. El derrumbe de Europa como potencia mundial tras la Segunda Guerra Mundial, cediendo su lugar en el orden mundial a Estados Unidos y a la Unión Soviética, los dos países que vencieron a los nazis. Las tensiones propias del reparto político territorial de Alemania entre las fuerzas aliadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia por un lado y la Unión Soviética por el otro, especialmente cuando empezó el flujo masivo de pobladores hacia las naciones occidentales escapando del comunismo. La creciente injerencia estadounidense en Europa, fruto tanto de la Segunda Guerra Mundial como del Plan Marshall de recuperación económica con el que los Estados Unidos impulsaron a Europa a levantarse más rápidamente. La ocupación rusa de los territorios europeos del este, previamente conquistados por los nazis, desde su liberación en 1945 por parte de las fuerzas militares de la Unión Soviética. Consecuencias. La Guerra Fría terminó por el desmoronamiento de la Unión Soviética. Las reformas de Mikhail Gorbachov, que liberaba la economía y consiguió mayores liberales políticas, acabaron por generar una crisis mortal en la Unión Soviética. Su disolución en 1991 tuvo como principal consecuencia el perdono de Estados Unidos como única potencia mundial. Por otra parte, la OTAN, la alianza militar liderada por Estados Unidos durante la Guerra Fría, se ha convertido en una organización internacional mucho más amplia en la que se ha entrado también antiguos países de la esfera soviética. En el pasado quedaban innumerables guerras subsidiarias patrocinadas por ambas potencias en terceros países como Corea, Vietnam o Afganistán, que provocaban miles de muertos y generaron problemas políticos aún sin resolver. Además, la escala militar de ambos países dejó un mundo plagado de cabezas nucleares, un peligro de autodestrucción que la raza humana llevará siempre consigo desde entonces. Por otro lado, gracias a la competencia entre ambos países, el ser humano alcanzó un nivel de desarrollo tecnológico inimaginable unas décadas atrás. El proceso de la Guerra Fría con lo sucedido en México y América Latina durante el periodo. Los países de América Latina independientes, la mayor parte desde las dos primeras décadas del siglo XIX, formaron parte de ese tercer mundo dado que compartían características semejantes a los dos de sus homólogos de Asia y de África. Bajo ingreso per cápita y altos índices de pobreza, entre otros. Por otro lado, llegaron a quedar dentro de esa esfera de influencia de los Estados Unidos, dado que en 1947 el presidente Truman hacía explícito el interés de la potencia de combatir cualquier forma de gobierno que atentara en contra de los principios democráticos y de las elecciones libres. Estas palabras tenían su antecedente en doctrinas anteriores formuladas por James Monroe de 1823
que propugnaba una América para los americanos, y Theodore Roosevelt de principios del siglo XX, inclinada hacia la decidida intervención armada en caso de ser necesario. En el parecer de Reid en 2009, estas doctrinas perfilaron el acontecer de la Guerra Fría en América Latina, enmarcada hacia un radio de acción internacional que no toleraría ningún tipo de modelo alternativo al de la democracia liberal a la usanza. En conclusión, la Guerra Fría, que ocupó el centro del debate político en la segunda mitad del siglo XX, ahora pertenece al dominio de la historia. No por ello deja de ser una cuestión sumamente discutida. El autor propone una mirada del conjunto a dicha época desde tres perspectivas: la que se ubica en la perspectiva propia de la Guerra Fría, la del historiador que interpreta esos hechos desde el presente, y un análisis dialéctico de hechos históricos. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado, muchas gracias, bye. Tú te ves asesina con ese man, me mata sin un pistolón, y yo te compro un Banshee, Gucci y Givenchy.